La primera de estas comunicaciones de este proyecto de investigación lleva por título Estudio de las transformaciones de los pigmentos empleados en las pinturas murales del Parque Arqueológico de Pompeya. Este trabajo es un trabajo en equipo realizado por Silvia Pérez Díez, Iker Marcaida, Juan Manuel Madariaga y Maite Maguregui de la Universidad de País Vasco. Presenta Silvia Pérez Díez. Cuando quieras, Silvia. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a todos los miembros de la organización por seguir adelante con este congreso y por toda la paciencia con nosotros. Y bueno, como muy bien ha dicho María José, se trata de un trabajo en equipo en el que vamos a presentar el estudio de las transformaciones de los pigmentos de las pinturas murales de Pompeya. Y, por supuesto, no es un trabajo que haya realizado yo sola, sino que corresponde a un trabajo de 10 años de proyecto APUV, Analítica Pompeyana Universitatis Vasconice, del Departamento de Química Analítica de la Universidad del País Vasco, en concreto del Grupo IBEA, en colaboración con el Parque Arqueológico de Pompeya, y financiado tanto por el Gobierno de España como, en mi caso, y gracias a una beca de doctorado de la Fundación La Caixa. Este proyecto APUV, que como digo ya lleva unos 10 años de recorrido, tiene varias vertientes. Entre ellas, la primera consiste en el análisis in situ en el parque arqueológico mediante una serie de equipos portátiles con los que tenemos la suerte de contar. Entre ellos, equipos de fluorescencia rayos X con energías dispersivas, espectroscopía Raman, espectroscopía de plasma inducidos por láser, espectroscopía de infrarrojo portátil de reflectancia difusa. Y durante todo este tiempo hemos trabajado con estos equipos en diversas casas del parque. La primera casa en la que se trabajó fue la casa de Marcus Lucretius entre 2010 y 2012, gracias a una interacción que tuvimos con arqueólogos finlandeses que estaban excavando en esta casa. Después, en 2014, trabajamos también en la casa de Ariadna y, por último, desde 2015 estamos trabajando en la casa de Morini Dorati, que es una casa que está abierta al público, por lo que cuando realizamos nuestras campañas de análisis, llevamos a cabo a la vez una labor de divulgación de lo que hace un científico que se dedica al patrimonio cultural, con la gente que está visitando la casa mientras nosotros trabajamos. Además de este análisis in situ en el propio yacimiento, en nuestro proyecto se contempla también la realización de análisis en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. En este caso nos trasladamos con nuestros equipos portátiles y también nuestros pequeños microscopios y analizamos pequeñas muestras, por ejemplo, de los pigmentos que se estaban utilizando en el momento de la erupción en Pompeya, que se conservan en sus boles originales. Esto es así porque bueno, la erupción tuvo lugar en el 79 después de Cristo, pero una década anterior, entre 62 y 64, se sabe que hubo varios terremotos en Pompeya, por lo que muchas casas estaban siendo renovadas debido a los desperfectos, por lo que se pueden ver muchos trabajos en curso, e incluso pigmentos que fueron dejados humildemente en las casas. Por otro lado, en el museo no solo analizamos los pigmentos, sino que también hemos estudiado los paneles figurativos que se encontraban en el centro de las paredes de alguna casa en la que trabajábamos, como la casa de Marcus Lucretius, porque esta casa se excavó a mediados del siglo XIX y en ese momento la tendencia general era arrancar los paneles figurativos más importantes con el objetivo de conservarlos en el museo. Y esto ahora mismo ya no se hace así. Y por último, otra vertiente menos de exploradores, pero más de vida diaria, es el análisis que realizamos en el laboratorio, gracias a nuestros equipos de microfluorescencia rayos X con energías dispersivas y microespectroscopía Raman, además de los análisis que llevamos a cabo gracias a los servicios científico-técnicos de nuestra universidad por difracción de rayos X y microscopía electrónica. De hecho, este proyecto APUV comenzó en el laboratorio. Sin los análisis de laboratorio no podríamos haber seguido adelante, ya que fueron los arqueólogos finlandeses que excavaban en Marcus Lucretius los que nos enviaron una serie de muestras como para probar lo que éramos capaces de hacer con nuestros equipos de laboratorio. Y ya a partir de ahí pudimos llegar a trabajar en el campo. En esta presentación vamos a hablar de nuestros trabajos acerca de las transformaciones de pigmentos en Pompeya, en concreto de 3 pigmentos: el ocre rojo, cuyo componente mayoritario es la hematita o óxido de hierro; el ocre amarillo, que se basa fundamentalmente en hidróxidos de hierro como la goetita; y el cinabrio, que es un sulfuro de mercurio. Con el ocre rojo empezaron nuestros trabajos con los arqueólogos finlandeses en Marcus Lucretius, ya que cuando estaban excavando la casa, ellos veían como algunas paredes, como por ejemplo esta del triclinium, tenían una apariencia oscura sobre la hematita de la pared. O por ejemplo en el zócalo rojo de las fauces de la casa también se veía ennegrecimiento.
Por tanto, lo que hicimos fue analizar tanto pequeñas muestras como las propias paredes de la casa para estudiar qué productos de degradación se podían encontrar. No solo nos dedicábamos a caracterizar la composición de los pigmentos, sino qué procesos de degradación estaban sufriendo. Como se puede ver en la micromuestra de la izquierda, sobre la capa de hematita roja se observa una línea negra muy fina. En esta zona de oscura, mediante espectroscopía Raman, pudimos determinar la presencia de magnetita a 660 centímetros a -1 y de yeso a 1008, además de otras sales producto de la degradación del mortero, como la thenardita. De la misma manera, en los análisis in situ que hicimos en el triclinium, además de magnetita y yeso, se encontró un sulfato de hierro no hidratado, como la coquimbita. Con esta evidencia experimental quisimos hacer un modelado termodinámico para evaluar qué era lo que estaba pasando. Vimos que con concentraciones bajas de CO2 que podía provenir de la deposición atmosférica, se formaban a partir de la hematita tanto magnetita como yeso. Por otro lado, en sistemas en los que ya existían concentraciones de yeso y se añadía más SO2 atmosférico, se formaba el sulfato de hierro no hidratado que veíamos en el triclinium de la casa. Finalmente, llevamos también a cabo envejecimientos acelerados en una cámara de SO2 y pudimos observar cómo a partir de muestras de fresco de Pompeya con hematita se formaba tanto la magnetita como el yeso y el sulfato de hierro, por lo que nuestra teoría de que era el SO2 atmosférico el que estaba causando esta degradación se cumplió. Por nuestra parte, nosotros pensamos que este SO2 puede provenir tanto de la contaminación atmosférica actual como de eventos volcánicos. Ahora voy a pasar a hablar del ocre amarillo, que es un pigmento del que ya se sabe desde antiguo que por deshidratación pasa a convertirse en un ocre rojo. Y es un proceso que se puede observar en muchas casas de Pompeya, ya que la temperatura de la erupción provocó este cambio. De hecho, como se puede apreciar en esta pared del ala de Marcus Lucretius en el Cubiculum de Amorini Donati, normalmente la parte inferior de la pared conserva su color original, mientras que la superior no. Y esto es debido a que durante la erupción se emitieron durante la primera fase la pili y cenizas que hicieron que los tejados colapsaran. Y todo este material de los tejados protegió la parte baja de las paredes del flujo piroclástico final a alta temperatura que provocó la deshidratación y el cambio de color. En este caso, lo que quisimos hacer nosotros fue investigar más allá qué era lo que pasaba en las zonas de amarillo original, amarillo transformado a rojo y el rojo original. Y mediante fluorescencia de rayos X pudimos determinar que el rojo original tenía arsénico cuando los amarillos, tanto el original como el transformado, no lo tenían. En esta otra imagen se puede ver el análisis de componentes principales en el que el arsénico está claramente en la zona de los rojos originales, por lo que es el elemento que permite diferenciar en una pared si el color rojo aplicado es original o si se debe a una transformación. Por otra parte, también quisimos evaluar si éramos capaces de determinar a qué temperatura había estado expuesta, por ejemplo, una pared en Pompeya. Para eso contamos con pequeños fragmentos de fresco de Pompeya pintados con huetita original que sometimos a diferentes temperaturas. Como se puede ver ya visualmente, la transformación empieza ligeramente a 225, a 250 está completada al 50% y a partir de 275 grados la transformación ya es completa. Mediante mappings de espectroscopía Raman pudimos evaluar cuantitativamente la cantidad de huetita que había antes del envejecimiento térmico y la cantidad de hematita que se formaba después, como se puede ver en estos mapas. Y nos basábamos en las bandas principales de la huetita por un lado y de la hematita por otro. Así, con este método se podría determinar a qué temperatura estuvo expuesta cada pared en Pompeya. Finalmente, vamos a hablar del cinabrio rojo, que es un pigmento que se utilizó en ciertas paredes de las mejores casas de Pompeya. Y en este caso nosotros trabajamos en la exedra de Amorini Donati, en concreto en esta predela en la que se puede observar cómo toda la predela ahora mismo está ennegrecida. De hecho, las personas que visitan la casa cuando trabajamos se sorprenden de que realmente toda la predela en su día fuera roja porque actualmente está muy ennegrecida. Mediante espectroscopía Raman fuimos capaces de observar la presencia de calomel
que es un cloruro de mercurio y de yeso. En general, este ha sido en los últimos 20 años una de las principales hipótesis para explicar este ennegrecimiento. Y en general se propone que sea por el cloro que proviene del aerosol marino, pero nosotros también hemos estudiado los gases emitidos en la erupción y consideramos que el cloro también pudo provenir en su día de lo que se emitió durante la erupción. Por otro lado, no solo pudimos trabajar in situ en la casa de Morini Dorati, sino que en el triclinium de la casa de Marcus Lucretius encontramos una muestra en la que también se detectan los mismos compuestos de degradación. Además de las señales típicas del cinabrio, aparece el calomel de nuevo a 167 centímetros a la menos 1 y por otro lado el yeso a 1009. Por lo que vemos que es un proceso bastante extendido en Pompeya y que también ha sido estudiado por otros autores, por ejemplo, en pintura de caballete. Por otro lado, como dije al principio, tuvimos la suerte de entrar a trabajar en Pompeya gracias a unos arqueólogos finlandeses que estaban excavando en la casa de Marcus Lucretius. En esta casa, en el viridarium de la casa, que es el jardín, se encontró un depósito donde sus habitantes habían enterrado unas pinturas correspondientes al segundo estilo. Esto es comprendido entre la época de Sila, el 80 a.C., y el Principado de Augusto, por lo que los habitantes consideraban que esas pinturas ya no les gustaban, entonces las retiraron de las paredes, las enterraron y las redecoraron con pinturas murales de estilos posteriores, ya contemporáneos con la erupción. Por tanto, estas pinturas, estos fragmentos están en muy buen estado de conservación porque no fueron sometidos ni al impacto de la erupción ni a la contaminación atmosférica actual que sí sufren el resto de pinturas que se conservan in situ. Entonces, de estos fragmentos contábamos con algunos que tenían cinabrio y observábamos pequeñas manchitas negras y en las que no veíamos calomel por espectroscopía Raman, pero gracias a unos análisis de microfluorescencia de rayos X por energías dispersivas en mapeos y análisis por TOF-SIMS, pudimos observar cómo en estas manchitas negras veíamos acumulaciones de, principalmente de óxidos de manganeso y también de algunos óxidos de hierro. Por lo que proponemos que estas manchas de óxidos de manganeso se hayan producido durante el enterramiento por un proceso que se conoce como rock varnish en inglés o barnices rocosos. Por lo que no siempre que uno encuentra un cinabrio que está ennegrecido va a ser por esta formación de cloruros de mercurio calomel y de costras negras de yeso. Finalmente, para concluir, me gustaría remarcar las principales conclusiones a las que hemos llegado durante nuestra investigación. Por ejemplo, en cuanto al ennegrecimiento del ocre rojo, pudimos determinar que la deposición de CO2 atmosférico era responsable de la formación de black crust de yeso, magnetita y sulfatos de hierro. Por otro lado, en cuanto a la transformación del ocre amarillo en ocre rojo, gracias a nuestros análisis, pudimos observar cómo era el arsénico el elemento que nos da el chivatazo de que un rojo es original y que no fue transformado por el calor de la erupción. Y finalmente, en cuanto al ennegrecimiento del cinabrio, además de la ruta tradicional, entre comillas, de ennegrecimiento que se presenta en literatura sobre la formación de calomel y costras negras de yeso, que también observamos en nuestras pinturas expuestas tanto a la erupción como al ambiente actual, en muestras que se protegieron en enterramiento antes de la erupción, pudimos ver la formación de óxidos de manganeso. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Con esto termino mi intervención y estaré atenta en el turno de debate por si tenemos alguna pregunta y también podéis contactar por correo electrónico. Muchas gracias.